Hola, ¿qué tal? Nos da gusto saludarlo en esta conversación en Omnia. Hoy tenemos un invitado especial, el colega periodista Javier Villamor. Él trae una ponencia que, por cierto, era en Chihuahua, congregó a familias, a gente, a sectores, en la plática que dio muy interesante, muy general, pero también muy concreta a la vez, como es el tema geopolítica en un mundo cambiante. Y vaya que si este mundo está cambiando, y agarrarle el hilo a un mundo tan acelerado, tan en convulsión, tan polarizado, tan lleno de situaciones en los cuatro órdenes de de las nuevas corrientes es muy complicado, así que vamos a aprovechar rápidamente esta presencia de Javier. Primero que nada, darle la bienvenida a Chihuahua y a Omnia. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí en el norte de México. Llevo ya 3 semanitas, me faltaba el norte, así que bueno, también gracias a los responsables de esta oportunidad y como bien decías, bueno, fue una charla que espero haya sido del gusto de todos, porque también bueno, pues conocer las diferentes partes de un país tan importante como México, para mí como español me sirve mucho también para comprender qué es lo que está ocurriendo, como bien decías, en este mundo cambiante. Muchas veces desde España no conocemos lo que está ocurriendo en América a veces no se entiende muy bien lo que está ocurriendo en Europa y creo que es importante que empecemos a tener puentes no solo de hermandad cultural, sino sobre todo informativa, porque lo que está pasando, digo siempre medio en broma, medio en serio, que vengo del futuro, ¿no? De alguna manera lo que ya estamos sufriendo y hemos sufrido durante años, ahora empieza a vivirse aquí en la región y en especial México con esta ataque, por ejemplo, al Poder Judicial. Claro, Javier. Y bueno, precisamente, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué es tu análisis del título que tú disertaste ayer para participarlo a los chihuahuenses? ¿Qué es lo que está cambiando tanto en la geopolítica en el mundo? Bien, ¿Cuál es el orden bien, la conferencia la enfoqué en 2 partes, un tema más cultural, subversión política cultural. Llevo casi 10 años investigando personajes como Soros. Sé que está muy manido en algunos aspectos, pero creo que es importante explicar su modus operandi y cómo también por parte de la sociedad civil o incluso algunos multimillonarios han colaborado estrechamente con ciertos gobiernos o ciertos partidos políticos para esa transformación cultural y política que estamos viviendo. Y a nivel puramente geopolítico, si nos fijamos en este siglo XXI, pues ha habido 3 hitos importantes. Podemos hablar del 11 de septiembre, el famoso ataque a las Torres Gemelas, con lo que supuso de invasiones en Asia Central, que removieron el avispero. Después la crisis económica de 2007-2008 y actualmente las 2 crisis seguidas, primero la sanitaria de la COVID y segundo la guerra de Ucrania, que yo creo que eso ha sido ya el punto de inflexión total y se está viendo ese punto de ruptura de alguna manera entre el bloque occidental, dominado por Estados Unidos, también incluyó a Europa, ¿no? Somos un apéndice de Estados Unidos, se ha visto claramente con las medidas que se han tomado a raíz de la guerra de Ucrania, y luego cómo se está reconfigurando ese polo contrario, o históricamente contrario, entre potencias como por ejemplo Rusia, China o incluso India, que aunque India no es aliado principal de China, es cierto que está aprovechándose de esta nueva reconfiguración. Y entre ambos bloques, esa batalla, digamos batallas proxies, como por ejemplo es América, fundamental para entender esa batalla entre las 3 potencias, y un continente histórico, pero también de recientes cambios, es África. Han sucedido una serie de importantes golpes de Estado que están reduciendo la influencia de Francia y está aumentando la influencia de China y Rusia, que están jugando un papel importante no solo en lo económico, sino en lo cultural. Porque así como Occidente, yo creo que parte de la razón por la que está perdiendo poder es porque nuestra narrativa bien pensante, etcétera, etcétera, y ahora sobre todo la propagación de algunas ideologías como la ideología de género, no gusta en absoluto a gran parte del mundo. China y Rusia están jugando el papel de no interferencia en política interna. Y eso está haciendo que pues estén ganando muchísimo terreno a potencias occidentales como por ejemplo Inglaterra, Estados Unidos, y nosotros nos englobamos en esa plataforma civilizatoria, ¿no? No es un tema fortuito, desgraciadamente, creo que es una devastación controlada. Organizada, sistematizada. Exacto, de nuestro bloque La famosa occidental. Agenda 2030 que tanto anda en redes y que mucha gente no le quiere entender, no queremos aceptarla, ¿no? Exacto. Y no... Porque parece increíble, Javier, que haya este tipo de perversión y de conducción al mundo a un precipicio de controles, por ejemplo, los judíos en la guerra Israel-Palestina y todo lo que está pasando, ¿no? Un mundo convulsionado. Exacto. Claro, mucha gente entiende, quizá, hablaba también en la conferencia de diferentes dialécticas, ¿no? En términos marxistas, no solo de dialéctica de clases, dialéctica de estadios, dialéctica de imperios, como bien explicaba el filósofo español Gustavo Bueno, que explica muy bien lo que está pasando, ¿no? El conflicto Israel-Palestina no es un conflicto local, es un conflicto internacional, ¿no? Totalmente. Y esto Es la dominación ya judía del mundo, ¿no? Bueno, no sé si se podría llamar así, es una parte de ese proceso, pero bueno. Pues empezó la apertura de
gran tema de los protocolos y de toda esta raza milenaria que quiere controlar el mundo, ¿no? Ahorita hablabas de Soros, y sí, Soros es un judío húngaro. Sí, pero digamos es un judío no judaizante, de hecho es persona non grata en Israel, ¿no? Fuera, digamos, de esto que pues obviamente cuando bajas al papel entiendes que hay pues, el control de las finanzas, de los medios de comunicación, eso creo que nadie lo discute, ¿no? Pero fuera de eso, obviamente, Israel, en cuanto a esta guerra mundial, por así llamarla, es una cabeza de lanzo, es una punta de flecha de Estados Unidos en la región, ¿no? Y la inestabilidad de la región forma parte de esa forma de reducir la influencia de terceros, ¿no? Recordemos que en esa región, en Oriente Próximo, pues, recientemente ha habido la guerra de Siria en los últimos años, toda la inestabilidad en la región que interesa de alguna manera, obviamente, a Estados Unidos para reducir la influencia, sobre todo de China y Rusia. En concreto de China, porque la construcción de toda esta nueva ruta de la seda, que es una construcción de instituciones y de relaciones económicas y políticas para poder rivalizar con Estados Unidos, parte, o digamos la parte principal es Asia Central, ¿no? Todo el tema de Afganistán, Irán es un socio fundamental, por eso también se le están buscando las cosquillas recientemente. Pero hay que entender que esto, como bien decíamos, no es fortuito. Y como bien has comentado antes, la Agenda 2030, que fuera de lo que algunos piensan que si estamos locos, somos conspiranoicos, ¿no? Es una agenda muy preparada para lo que es el control total de los recursos y de los sistemas de producción. El problema, esto por ejemplo, pues siempre pongo una anécdota de mi trabajo en la Unión Europea, en un foro económico, había un experto, era un catedrático de temas energéticos, y explicaba que el problema no es quizá el planteamiento de una nueva economía más protectora del medio ambiente, sino que todavía no tenemos la tecnología para alcanzar los objetivos planteados. Y luego él decía algo muy interesante, y lo decía literalmente, dice, es que somos los únicos tontos que nos creemos esto, ¿no? Entonces, el problema de todo esto es que solo un tercio del mundo, es decir, el Occidente, se cree esto. El 2/3 restantes en absoluto se lo creen y además lo rechazan, ¿no? Hablamos, claro. Asia es el principal foco de población, principal foco de inversión, y está más o menos alcanzando la paridad tecnológica. Y eso hace que Occidente pues, estemos, si no heridos de muerte, desde luego es una herida muy sangrante. Por el tiempo, dos preguntas importantes en ese sentido y en esa percepción, como por ejemplo lo tenemos particularmente en México. Chihuahua, somos frontera con Estados Unidos, son la frontera más importante, Chihuahua, tenemos esa influencia. Javier, ¿por qué de un tiempo a la fecha, como tú has establecido los tiempos, esta prisa que tiene la sociedad por irse al precipicio, con sociedad indiferente, con una sociedad apática, con una sociedad conformista, con una sociedad desprovista ya de principios, de valores, vamos de una manera acelerada hacia caer a ese lugar, a ese abismo? ¿Cómo ves tú el enfoque de lo que has analizado, observado y escrito del caso mexicano? Porque aquí la sociedad, sí, increíblemente, ayer se lo preguntaba un líder de Morena muy importante, ¿cómo es posible que haya una votación para un gobierno que ha destruido México como lo ha hecho, como ha sido el caso de López Obrador? ¿Cuál es tu óptica? Creo que también la óptica es transatlántica, ¿no? Creo que es un error pensar que esto es cuestión de izquierdas y derechas. Históricamente en la región, además también lo he vivido en México, bueno, pues más o menos gane quien gane, se sigue dando pasos hacia un punto muy concreto, ¿no? La izquierda más revolucionaria implanta una serie de medidas más radicales y luego la derecha, entre comillas, cuando llega al poder, desgraciadamente no elimina ninguna, se va por otro lado, quizá haga una mejor gestión de los recursos, etcétera, etcétera, puede reducir hasta cierto punto la deuda, pero todo el bloque ideológico, todo lo que es el sistema ideológico se mantiene, ¿no? Y es exactamente lo que ha pasado en España, lo que ha pasado en parte de Europa y lo que está pasando también en gran parte de América, y México no se salva, ¿no? Este ataque, entiendo que para vosotros obviamente este ataque al sistema judicial es inédito, pero es que nosotros lo hemos vivido ya también en Europa. Ya lo tuvieron ya. Y de hecho, prácticamente hace 2 días, muy poquito antes de que se iniciara todo esto, se confirmó el control total del Poder Judicial por el Partido Socialista en España. Se nombró presidenta del Poder Judicial a una progresista pro-separatismo. Y ya tienen el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la Presidencia del Poder Judicial, tienen prácticamente todos los resortes del Estado para poder convertirse de facto en una dictadura o en un autoritarismo, en una tiranía. Con Pedro Sánchez a la cabeza. Con Pedro Sánchez, pero repito, podría haber sido Pedro Sánchez como perfectamente podría haber sido alguien del PAN español, ¿no? Del Partido Popular. Hay un utilitarismo de personajes en el poder. Exacto. Entonces, eso demuestra perfectamente cómo pues, las democracias ya no son lo que se pensaba, ¿no? Simplemente son correas de transmisión de una legislación supranacional. Como siempre digo también, vosotros tenéis la suerte de que la OEA no valga para nada,
al menos por el momento. Pero, por desgracia, en Europa tenemos a Bruselas, que es cierto que en su momento, como Comunidad Económica Europea, tenía un fin, creo que positivo, ¿no? El tema del libre mercado entre países europeos, la libertad de movilidad entre los ciudadanos europeos, pero que se ha ido convirtiendo en un ente regulador completamente ideológico, con el fin de pues, usurpar esa soberanía nacional, ¿no? El problema es que a vosotros se os está usurpando y para bien o para mal no tenéis un ente regulador por encima, que no sé si eso es bueno o malo, pero eso convierte pues, a que vuestros países, desgraciadamente, no puedan tener quizá esa solución en otro punto. No sé hasta qué punto este proceso que ha iniciado México con Morena tiene un punto de inflexión y se puede dar marcha atrás. Desgraciadamente, creo que a corto plazo no. También porque, como digo, sois vecinos de Estados Unidos y para bien o para mal, sois vecinos de Estados Unidos, ¿no? Así es, así es. O sea, por eso os evita un conflicto internacional muy grande, pero también indica una inestabilidad nacional muy importante porque obviamente a Estados Unidos no le interesa que México levante cabeza, ¿no? Claro, somos su peor problema. No Cuba, es México. Es que México es un pedazo de potencia, ¿no? No solo a nivel poblacional, sois la mayoría... Y por eso socavar a México, ¿no? Exacto. ¿No? Es que eso creo que para mí es la lógica, que explica que tanto izquierdas y derechas trabajen para inestabilizar políticamente, económicamente y socialmente los países donde gobiernan. Porque no tiene nada que ver con cuestiones ideológicas. La ideología simplemente es una herramienta de manipulación, ¿no? Claro. En tu visión geopolítica, la gente de México, los sectores preocupados advierten que la única esperanza de México va a ser Estados Unidos. ¿Tú lo ves así? Bueno, yo creo que también depende de quién gane en el norte de vuestro país. ¿Si gana Trump? Bueno, si gana Trump entiendo que algunas políticas se pueden frenar. Hablamos, por ejemplo, de las políticas neoidentitarias, todo el tema... ¿El narco? Eso creo que va aparte. Eso creo que ya tiene vida propia, independientemente, sobre todo porque bueno, es un mercado que está fuera de control, ¿no? En el sentido de... La migración. Sube droga, bajan armas, la inmigración. El tema de fronterizo es más complicado de la gestión de un gobierno, ¿no? Es cierto que obviamente para Estados Unidos entiendo que Trump les puede venir muy bien, Make America Great Again, pero Make America Great Again es Make Mexico Less Great Again, ¿no? Como patriota entiendo que cada fuerza en su país tiene que buscar su bienestar y eso significa quizá reducir el bienestar de países colindantes. Ahora bien, así como por ejemplo Trump supuso una positiva revolución para el conservadurismo en Europa, es decir, motivó a que surgieran nuevos partidos políticos, nuevos medios de comunicación, nueva sociedad civil organizada, creo que eso también puede ser un buen impulso para la región, ¿no? Donde está completamente dominada desde el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, todo el activismo está controlado por la izquierda, medios de comunicación, sociedad civil, partidos políticos, en fin, es una costra muy difícil de romper. Entonces quizá, repito, no lo sé, habrá que verlo, si gana Trump, que esa es otra, no creo que le dejen ganar. Viene Harris, viene Kamala. Yo creo que viene Kamala porque es lo que tiene que venir, ¿no? ¿Y qué le pasaría a México y al continente con Kamala? Pues una nueva oleada de progresismo, ¿no? Es decir, continuar, así como Sheinbaum es continuista con las políticas... Es la misma agenda, ¿no? Es la misma agenda, es la misma agenda. Claro, ahí mira, un profesor mío hace mucho tiempo me decía que se expanda el chiismo o el sunismo es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que unos van a tardar en conquistarte o incluso matarte 200 años más, ¿no? Entonces, muy parecido es entre cierto punto entre esa izquierda y esa falsa derecha, ¿no? Da igual quién gobierne, la cosa será cuánto van a tardar en implantarse ciertas políticas, ¿no? La derecha va más lenta, intenta que no se le vea mucho la mano, la izquierda va completamente, como decimos en España, a cara de perro, ¿no? Claro, en un solo carril. Exacto. Y eso, pues obviamente, la política, nos guste o no, al fin y al cabo es la democracia, es el mercadeo de los votos, y mucha gente pues vota siempre a caballo ganador, ¿no? Si dudas entre dos partidos vas a votar o vas a acabar votando al que más posibilidades tiene de ganar, ¿no? Y la izquierda en este caso pues es un caballo muy difícil de vencer. Totalmente. Tú eres periodista, ¿cómo ves la situación de los medios de comunicación frente a fenómenos como Internet, las redes y hoy por hoy la inteligencia artificial? Que todo lo puede modificar y manipular. Este matiz último creo que es importante, ¿no? Ya no solo las imágenes, sino que ya se pueden falsificar vídeos. Por lo tanto, ya estamos en el mundo de la posverdad, en el que ya ni siquiera lo que vamos a ver nos indique que sea cierto, ¿no? Creo que las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información, el mundo digital, ha permitido quizá ese auge del mundo conservador, porque los medios tradicionales están copados principalmente por el mundo progresista, ¿no? Hay unos intereses muy importantes a nivel económico, empresarial y político que hace muy difícil romper ese monopolio. En España, por ejemplo, he participado de varios proyectos conservadores
que, pues con mayor o menor suerte, pues se mantienen en un ámbito muy limitado, ¿no? Prácticamente de nicho. Salir de ahí es muy difícil porque obviamente se necesita dinero, dinero y dinero, ¿no? Y no tenemos ni dinero, ni dinero, ni dinero, al menos todavía. Ese mundo digital nos ha permitido alcanzar otro tipo de personajes, otro tipo de público, también sediento de otro tipo de información. Yo en mi caso, por ejemplo, me disparé en cuanto a seguidores y popularidad con el tema de la pandemia porque la gente estaba demandando otro análisis. Ahora bien, si nos fijamos en políticas europeas, o sobre todo un año, 2016, ¿no? Cuando gana Trump, cuando se vota el no al proceso de paz en Colombia con las FARC y cuando se vota a favor del Brexit, ahí fue un punto de inflexión para la clase dominante, para la élite, que les dio a entender que su narrativa estaba dejando de tener influencia, de que de alguna manera estaban perdiendo poder y ese hilo de dominación mental se estaba rompiendo. Y rápidamente dijeron, esto ha sido por culpa de las fake news, ¿no? De los bulos, de la desinformación. Y ahí rápidamente empezaron a plantear nuevas cuestiones, hablamos de los fact-checkers, y a día de hoy la legislación en contra de lo que llaman delito de odio o delito de desinformación. Sí. Casualmente siempre somos nosotros los desinformadores, ¿no? Sí. Pero la verdad oficial siempre es positiva. Pongo un ejemplo muy concreto en España, hay un grupo de fact-checkers llamado Maldita, que cuando empezó todo el tema de la pandemia dijo, no te creas a nadie más que el gobierno, ¿no? La información, la única buena es la gubernamental. Y dices, ¿qué tipo de fact-checker es este, no? Si supuestamente... Como México en la mañanera con López Obrador, Exacto, ¿no? o sea, tu labor es ver si el Puras gobierno está mentiras, diciendo la verdad, no puras mentiras. perseguir a otros, ¿no? Entonces, desgraciadamente, estamos viendo que se nos está persiguiendo. La libertad de expresión está desapareciendo y pues tenemos que tener mucho cuidado con qué decimos porque llega el punto incluso de meterte en la cárcel. Dos ejemplos muy concretos. En Inglaterra, en México, que también incluso te Se juegas la acabaron vida. los grandes periodistas, están perseguidos. Exacto, pero ya hablo también a nivel de la independencia del ciudadano. En Inglaterra, con estos pequeños conflictos sociales que ha habido por el tema de un asesinato de unas niñas a mano de un ruandés, de origen ruandés, que hubo una serie de conflictos sociales entre nativos e inmigrantes, y sobre todo de la izquierda apoyado por musulmanes, pues dos chicos están en la cárcel, con 19 y 23 años, por haber publicado en sus redes sociales lo que se consideraba por el gobierno desinformación. Estamos hablando de que no es un proceso, o sea, no ha habido una multa, están en la cárcel por publicar su opinión de lo que está pasando. Sí. Entonces, aprisionamiento estamos total. yendo a un autoritarismo perfectamente igual que el chino, por eso me hace gracia cuando dicen, no, es que China es una dictadura. Yo, bueno, vivimos en una dictadura de facto, o estamos yendo hacia una dictadura de facto, solo que en vez de ser una dictadura militar, pues es una dictadura del mercado, entre comillas, y en vez de una bandera con la hoz y el martillo o una esvástica, pues tenemos una bandera multicolor, el cambio climático, la identidad de género y unas palabras más bien pensantes que otra cosa, ¿no? Es la narrativa perfectamente de 1984, ¿no? La guerra es la paz. Hoy en día eres libre, pero no eres libre. Entonces, a los periodistas nos toca lidiar entre ese mar de titulares, de información, de saber muy bien qué es lo que podemos decir y qué podemos y qué no podemos, porque nos jugamos nuestro futuro, ¿no? La muerte ya no es física, o al menos no todavía, en México sí, pero en Europa la muerte es social. Y eso hace muy difícil que puedas tener un futuro. Doy gracias a Dios por poder vivir de esto, porque me ha costado lo mío. Lo mismo, todo es una pirámide invertida, como lo dice nuestro género de información, volviendo al periodismo. Todo este esquema tan pesado, lo que está aconteciendo en el fenómeno mundial, viene para tratar de destruir lo único que tenemos, que es tejido social, núcleo social, importancia social, principio y orden, que es la familia. Ahí está el centro de todo, ¿no? Totalmente. Y esto además, en una familia y fuera de ideologías, ¿eh? O sea, porque hay mucha gente que esto considera, no, ya están los de derecha, los conservadores. Fuera de eso, o sea, el tejido histórico que ha conformado todas las sociedades es la familia. Porque en España los hijos son los gatos y los perros. Tenemos una ley de familias en ¿verdad? las que creo que ya hay 13 tipos de familias, ¿no? Y puede ser pues una persona, tú sola con tu gato. Y supuestamente el concepto de familia es la convivencia con personas que tú quieres. Entonces no sé si pues Oye, entre hago... semántico y eufemístico, muy un Sí, parche, ¿no? sí, del sí, lenguaje. sí. Entonces, bueno, se suele decir, ¿no? Que si todo es Frankenstein. familia, nada es familia, ¿no? Sí. Pero yo digo, fuera del tema ideológico, ¿no? Hay que entender, como bien decías, la construcción histórica. El problema es que ya no se estudia la historia, ¿no? Oye, estás hablando con un extremismo peor que el de Vox. Sí, Eres de sí, eres soy de ultraderecha total. Entonces, Eres de claro, ultraderecha. históricamente, ¿no? Nosotros también, ¿eh? No puedes decir que eres de ultraderecha. Pero, sí, no, pero bueno, oye, hay que decirlo, ¿no? Y cueste lo que cueste. La familia es el núcleo social de toda la vida, siempre. Luego, obviamente, hablamos de familias, históricamente, ¿no? Hablamos de familias, tribus, clanes, luego se conformaron las naciones, luego los estados-nación, Hay que imperios. destruirla. Entonces, Se eso acaba todo. supone... Exacto. Entonces, por ejemplo, una antigua ministra de Educación en España, hace unos años dijo que los hijos, no se confundan los padres
los hijos son del Estado. Algo que te está diciendo es que la familia es un estorbo, porque supone, primero, un escudo de seguridad frente a los instintos totalitarios de determinados gobiernos y luego, obviamente, una forma de control total, ¿no? Es decir, si tú eliminas la familia como núcleo de educación, núcleo de estabilidad, núcleo de formación de la persona, pues solo queda el Estado. Claro. Y incluso ahora, por ejemplo, con ciertas leyes de género, hablamos, por ejemplo, de lo que llaman la protección a la infancia. Si tú, como padre, no reconoces la identidad de género de tu hijo, el Estado puede quitar la potestad. Claro. Y, por lo tanto, ya no, ni siquiera, o sea, ¿para qué están ya los padres, ¿no? Ni Así siquiera es. quieran proteger. Y es un derecho constitucional, recordemos, ¿eh? Pero la erosión es constante, lo mismo que en Canadá. Y además vemos que son políticas que no solo son de un país, En México ya, son cuestiones de, repito, de plataformas civilizatorias. Esto solo ocurre en Occidente de esta manera. Obviamente en China también hay una violación constante de ese tipo de cosas, pero es bajo otro sistema, bajo otro pensamiento, ¿no? El problema aquí es que nos está vendiendo todo como siempre un derecho, Claro. como algo bueno para nosotros, ¿no? Oye, no te preocupes, el Estado se va a encargar de cuidar a tu hijo, le vamos a dar formación. Pero eso es perverso, es casi diabólico, ¿no? De hecho, Es que lo es. podemos hablar de un plan diabólico, Y ¿no? llegaríamos a situaciones de esta asimetría que se va a ir a un punto común, que es, a final de cuentas, llegar al tema, no es el caso ahorita, por la gran incredulidad de lo que han insertado en las mentes, es decir, a final de cuentas estará a final del camino, Dios. Bueno, también otro elemento a eliminar. La religión. ¿No? Otro elemento a eliminar. Parte de mi análisis, digamos, Porque el Papa está acabando con la Iglesia, ¿no? es otro tipo de análisis, Qué depende de hasta dónde difícil quiera tema. llegar. Oye, qué difícil tema, ¿no? Pero obviamente hay una cosa importante, ¿no? O sea, si todos los... Un masón está en la Iglesia, hijo. O algo que me ha servido para comprender también hasta cierto punto la importancia de la figura de Jesús o de Dios, ¿no? O sea, si todo el mundo ataca a Jesús es por algo. Si todo el mundo ataca la figura de Cristo... ¿Por qué lo atacan si no existe para ellos? Bueno, pero ahí está la magia, ¿no? Es decir, No es hay algo mucha gente que no bizarro, cree. Incluso ¿no es una diatriba? me escribía el otro día ¿Para qué lo ataca si no existe? un chico en redes sociales, me quedé bastante alucinado, me decía, parte de mi conversión es por culpa, o gracias a Javier Villamor, cuando dijo una vez, nosotros podemos no creer en Dios, pero los adversarios creen en Dios porque lo atacan constantemente, ¿no? Claro. Y los adversarios no son estúpidos como algunos piensan, son muy listos Así es. y saben perfectamente lo que hacen, ¿no? Una cosa es análisis religioso, para los que somos creyentes, obviamente entendemos el mundo espiritual de otra manera, pero fuera incluso si nos atendemos simplemente al mundo material, ¿no? Es que ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Hay que erosionar lo actualmente existente, ¿no? El inmundo que ha existido en los últimos 2 años, el cristianismo, al menos en Occidente, para poder implantar un nuevo sistema de valores, un nuevo sistema de codificación mental. Claro. Y de ahí la erosión y la intromisión en la Iglesia, de hace más de 2 siglos, etcétera, etcétera, ¿no? Tras tocar el paradigma para crear un arquetipo de individuo totalmente robotizado para que vayamos más rápido al matadero, ¿no? Lo que llamamos el consumidor perfecto, ¿no? Por ejemplo, parte de la inmigración masiva en Europa tiene mucho que ver con eso, ¿no? Destruyes identidades y ya, pues, si no tienes raíces, no sabes quién eres, y si no sabes quién eres, no sabes a dónde vas. Pero lo que sí que vas a hacer va a ser consumir. Claro. Y lo que quieren son consumidores que no piensen, ¿no? Así es. Robotizados, automatizados, mediocrizados y organizados desde otro tipo de situaciones en los escenarios actuales. Javier, hay mucho que platicar contigo. Tú tienes agenda, tienes que salir de Chihuahua a seguir tu itinerario por nuestro país. Te agradecemos esta entrevista que ha estado en Chihuahua y ojalá nos volvamos a ver en una maravilla que tenemos que aprovechar, porque hay 2 preguntas que me quedaron pendientes para desarrollarlas contigo. Ya lo veré con Verónica o con Javier Valenzuela sobre lo que viene más adelante y el último aporte, lo que te da tu análisis en la consecuencia de todo esto. Te agradecemos la plática. Gracias de nuevo por la Muy invitación. interesante, Es ¿eh? un placer estar con compañeros del otro lado del charco. Nos vas a dejar aquí la pita chillando porque nos vas a hacer de ultraderecha, ¿no le hace? Bueno, no será culpa mía entonces. Bien, Javier Villamor, en Omnia, en esta presencia y plática muy interesante. Sáquele el mejor provecho en esta conversación y nos vemos en la siguiente.